¿Qué hicimos en la anterior clase? ¿Recuerdan? Mientras se van conectando sus compañeros, a ver quién me puede decir que recuerdan de la anterior clase para hacer un poco de retroalimentación. Vimos las plataformas y, o sea, y vimos algunas cositas, ¿no? De las herramientas que podíamos utilizar para crear una página web, como Angular y React y eso, sí. Pero breve. Correcto. Como les decía, es amplio en realidad esto de las páginas y existen muchas tecnologías, ¿no? Muchas tecnologías. Ha ido evolucionando desde la primera versión. No sé si alguien ha utilizado Microsoft, tenía igual un programa que se llama FrontPage. ¿Alguien vio FrontPage? ¿Alguien supo algo de FrontPage? ¿Jóvenes? No. Ya, casi era similar a Dreamweaver, pero ha ido quedando. Inclusive, quien va a ingresar al programa, vayan ejecutando el programa de Dreamweaver. No sé si todos tienen la misma versión. Yo instalé la 2020 en mi máquina. Y como en la anterior clase les decía que esta aplicación nació con Macromedia. Actualmente es de Adobe. Tiene mucho tiempo en realidad ya en el diseño justamente de sitios, de páginas web. Como les comentaba, de igual manera, yo justamente el diseño web aprendí con esta aplicación, con Dreamweaver. Y en las últimas versiones, incluso Adobe ha sacado otra aplicación que es Adobe News. No sé si lo han visto, el Adobe News, que también está orientada a las páginas web. Lo que es Dreamweaver y otras aplicaciones generalmente han salido al mercado con el objetivo de crear páginas web desde la parte del diseño, en realidad, no tanto desde el código. Está orientada para aquellos usuarios que de alguna manera no son programadores, no nacieron con los fundamentos teóricos orientados a la programación. Y de ahí la facilidad de hacer el diseño utilizando justamente esta aplicación de Dreamweaver. Como podrán ver, el entorno de trabajo es similar a los programas de Adobe. Tenemos una barra de menú y desde acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que si hacemos clic en insertar, aquí hay varias opciones desde donde nosotros vamos a poder incluir contenido en el documento HTML. Por ejemplo, podemos incluir tablas. En la última versión, por ejemplo, ya está añadido lo que son las etiquetas del HTML5, que está la sección del header, del nav, al alzai y todo lo demás. Pero antes de ello, vamos a crear un sitio web, porque no olvidemos que cuando estamos haciendo un proyecto de sitio web, vamos a manejar un conjunto de recursos, como son imágenes, puede ser videos, pistas de sonido. Lo primero que vamos a hacer es ir al escritorio, vayan al escritorio y ahí creen una carpeta. Todos estos recursos deben de estar dentro de una carpeta. Esto lo vamos a llamar Proyecto Unifrance. Dentro de esta carpeta, generalmente un sitio web tiene varios elementos y todos estos elementos que se tiene en una página web, le podemos dar imágenes. Generalmente se coloca IMG cuando vamos a manipular. ¿Qué tipo de imágenes manipulamos en un sitio web? A ver, ¿quién me puede decir? Generalmente son 3, ¿verdad? ¿Cuáles son esas imágenes, jóvenes? Correcto.
JPG, PNG y GIF. Esas son las tres imágenes que están presentes en las páginas web. Pero hay otros formatos también que actualmente soporta, como por ejemplo el WebM y otros formatos de imágenes. Pero las más usuales son JPG, GIF y si tiene transparencia, PNG. Entonces, si tenemos, por decir, vamos a manipular videos, le podemos dar una carpeta exclusivamente video, pero generalmente se suele colocar media a los recursos de tipo audio y de tipo videos. Puede ser que en nuestras hojas de estilo, si tuviésemos varias hojas de estilo para un sitio web, entonces eso se lo suele colocar en una carpeta CSS. Algunas veces quizá vamos a querer mostrar algunos archivos PDF. Y vamos estructurando y organizando de esa manera el contenido. Entonces, en Dreamweaver, lo que aquí, por ejemplo, tiene una pestaña que dice sitio. Hagan un clic. Lo que vamos a hacer es definir un nuevo sitio. Aquí le damos el nombre del sitio web. Igual lo voy a colocar proyecto Unifrance. Luego voy a colocar la ruta de donde va a estar almacenado justamente. Selecciono, como yo lo tengo en el escritorio, miren, lo puse, selecciono la carpeta, seleccionar folder. Le voy a cambiar de nombre porque ya tenía en realidad un proyecto que llevaba el nombre de Unifrance. Y le doy guardar. Y aquí en la parte derecha, en este panel donde está el archivo, pueden observar que me va a mostrar todos los recursos que tengamos en el proyecto. Aparte del panel de archivos, nosotros podemos administrar proyectos de manera remota también con la aplicación. Estos proyectos, si hacemos clic aquí en sitio web, miren, donde dice la opción administrar sitios remotos, yo aquí puedo tener muchos proyectos administrados. Por ejemplo, aquí miren, yo ya tenía uno que decía proyecto Unifrance, por eso no me aceptaba el nombre. Y puedo tener otros sitios de manera remota. Por decir, yo tengo un servidor que he comprado y el servidor se encuentra en Norteamérica. Entonces, simplemente con los detalles que nos envían a nuestro correo electrónico, el mensaje de bienvenida, generalmente ahí nos llega el nombre de usuario, la clave, el dominio para conectarnos por FTP. Entonces, eso es lo que hay que colocar y se puede administrar de manera remota. En este caso, estamos administrando un proyecto de manera local. Otros detalles de la aplicación, aquí en el menú insertar, están todos los elementos del documento. Desde acá nosotros podemos incluir elementos al documento HTML, pero también aquí hay un panel donde dice insertar. Y desde acá también yo puedo incluir justamente todos esos elementos en el contenido de la página web. A medida que nosotros vayamos agregando, automáticamente se va a ir generando el código. Como ya tenemos el sitio web, justamente ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Entonces, todos hagan clic en archivo, nuevo. Y aquí en este cuadro de diálogo pueden observar que yo puedo generar varios tipos de archivos, ¿no? Archivos PHP, XML, CSS, HTML, inclusive la última versión del Dreamweaver incluye plantillas de Bootstrap. Miren, aquí si hacemos clic en plantillas, estas son las plantillas del Dreamweaver y en estas otras yo puedo incluir plantillas relacionadas con
marcos de trabajo, ¿no? O con los frameworks, como lo llamamos. Aquí está la pestaña que dice Bootstrap. En este caso, como estamos aprendiendo por ahora el entorno, de esto vamos a hablar igual más adelante. Todo lo que, todas las librerías, todo el marco de trabajo de Bootstrap, igual Dreamweaver actualmente lo incluye en esta versión. Entonces aquí simplemente generamos HTML. Aquí nos está pidiendo un título. Aquí coloquen, esto es simplemente el título, no es el nombre del archivo. Puedo colocar mi primera página o mi primer sitio web que diga con Dreamweaver. Inclusive podemos elegir el formato. Miren, si yo hago clic en tipo de documento, por defecto está seleccionado HTML5, pero si yo estuviese queriendo hacer el diseño en otros formatos como HTML4, simplemente puedo elegir, pero vamos a dejarlo aquí en HTML5. Inclusive puedo adjuntar, si yo tuviese ya una hoja de estilos como una plantilla que voy a utilizar para este documento, lo puedo vincular a la hoja de estilos. Pero como estamos empezando una de cero, simplemente le dan crear. Este documento que hemos creado lo vamos a guardar. Entonces, para guardar podemos utilizar el atajo Control S o guardar. Y por defecto ya me ha direccionado. Como hemos creado un sitio web, le hemos dado proyecto Unifrance la ruta del repositorio del contenido. Por defecto me está abriendo esa carpeta. ¿Cuál es el nombre que generalmente se le da al primer archivo de un sitio web? A ver, ¿quién me puede decir, jóvenes? Index. Index. Correcto. Generalmente lleva ese nombre, ¿verdad? Index. Cuando nos conectamos a través del navegador, por decir yo coloco el deber.com.bo, lo que busca generalmente es el archivo inicial, el index.html. Entonces aquí ya no es necesario colocar. Si bien yo puedo colocar .html, porque en los editores de código necesariamente hay que colocar la extensión. Todos los archivos son HTML. Aquí en el Dreamweaver ya no es necesario colocar HTML. Le doy index. Luego clic en guardar. Y por defecto, miren, pueden ver aquí en la parte derecha, en el administrador de archivos, que ya me está generando un archivo con extensión HTML. Y aquí en la parte superior igual. Y además que ya generó el contenido, la estructura principal del documento. Miren, como hemos seleccionado HTML5 en versiones anteriores en Dreamweaver, en el punto 4, en la versión 3, generaba otro código más, pero con el HTML5 habíamos dicho que como cabecera es suficiente incluir este doctype, el inicio del HTML, la cabeza y el cuerpo. Y en la cabeza generalmente entra información de tipo metadatos, ¿verdad? Como aquí nos está diciendo qué tipo de caracteres vamos a utilizar, esto para los acentos, para las tildes y todo lo demás. El nombre que le pusimos, miren, aquí está mi primer sitio web con Dreamweaver, esto se ha generado automáticamente. Lo mismo vamos a hacer para la hoja de estilos. Entonces, la hoja de estilos, generalmente lo aconsejable es generar en otro archivo externo, ¿no? Si bien se puede incluir en el mismo HTML, y vamos a ver que a medida que nosotros vayamos colocando algún elemento de hoja de estilo desde el Dreamweaver, el programa por defecto lo incluye dentro del documento HTML, pero lo conveniente siempre es la hoja de estilo que esté separado. Esto con el objetivo de que podamos administrar de mejor manera un sitio web. No olvidemos que en un sitio web podemos tener 10, 20, 100 páginas y todas pueden estar enlazadas a una sola hoja de estilos, o podemos tener, dependiendo las categorías, tener varias hojas de estilo. Y justamente esa separación se dio por la forma de administrar, ¿no? Como esto ha ido creciendo,
constantemente. Entonces, para poder administrar de mejor manera y de manera fácil los sitios web, entonces es conveniente justamente esa separación. Entonces, vayamos a archivo, vamos a crear un nuevo archivo, nuevo. Como quiero generar una hoja de estilos, entonces aquí seleccionan CSS. Le damos clic en crear. Por defecto aquí ya me ha añadido, justamente como hemos creado una hoja de estilos, aquí ya me está indicando que la sintaxis va a estar justamente en el formato CSS. Lo que vamos a hacer es guardar igual esta hoja. Control S o guardar. ¿Y qué nombre le damos? La hoja de estilo, ¿qué nombre tuviera que tener? ¿Quién me ayuda? Style. Ya, generalmente igual, ¿verdad? Pero esto no significa que sí o sí debe de tener ese nombre. Habíamos visto que le podemos dar cualquier nombre. Pero como en el HTML la primera página es index y su hoja de estilos es un style.css. Cuando guardamos archivos de una página web, siempre vamos a verificar que guarda un index, el HTML y su correspondiente hoja de estilos, que es el style.css. Le damos guardar. Con ello yo ya tengo el HTML, donde vamos a definir el contenido y cómo vamos a verlo ese contenido en la hoja de estilos. Y por defecto aquí en el administrador de archivos, miren, me está generando ya su correspondiente hoja de estilos del index. Pero esto tiene que estar vinculado, ¿verdad? Y nosotros habíamos aprendido a vincular mediante código desde la hoja de estilos. Aquí, como Dreamweaver les decía, está orientado o nació, apareció con el objetivo de trabajar directamente desde la parte del diseño. Eso no significa que no se ve el código se está generando. A medida que vayamos agregando algún elemento, se va a generar. Yo pudiese colocar aquí igual código, pudiese transcribir el código directamente, porque aquí miren, debajo de la barra de menú, tenemos 3 opciones, ¿verdad? Que ahorita estamos trabajando en esta forma. Nos está mostrando el código y nos está mostrando la vista de diseño igual. Y además, esto lo estoy viendo en vivo. Cualquier cambio que yo genere aquí en el código, que haga cualquier cambio, automáticamente me va a reflejar en esta parte del diseño. Pero también yo pudiese trabajar directamente en el código. Si yo quiero, por decir simplemente código, selecciono código y me va a mostrar solo el código de los documentos, tanto de la hoja de estilos como del HTML. O podemos trabajar en dividir para que nos muestre mitad el código de las hojas de estilo o el HTML o el PHP o el documento que estemos editando. Y en esta parte se va a ir reflejando tal cual esté estructurado en la parte del código. Ahora lo que vamos a hacer es vincular. Aquí en Dreamweaver, para vincular la hoja de estilos con el HTML, podemos hacerlo de varias maneras. Yo lo que voy a hacer es cerrar. Como ya tengo el archivo creado, yo voy a cerrar el archivo. Y aquí justamente en este panel, en el panel derecho, miren, tienen una pestaña que dice diseñador de CSS. Hagan clic ahí en esa pestaña. Y aquí en fuentes hay un signo más que está habilitado. Clic sobre ese elemento. Y me está mostrando 3 opciones. Yo desde aquí inclusive podía haber generado el documento CSS. Lo hemos hecho por archivo nuevo, ¿verdad? Pero también desde acá podía haber creado yo ese documento. Como yo ya tengo el archivo, entonces lo que voy a hacer es apuntar el archivo CSS existente. Seleccionen esa opción. En este cuadro de diálogo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vincular. Entonces me está pidiendo que añada la dirección URL. Hagan clic en examinar. Selecciono, por defecto ya me está llevando a la carpeta proyecto. Simplemente debo de seleccionar la hoja de estilos, aceptar y aceptar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pueden verificar el código. Miren,
En realidad lo que hemos hecho es añadir esto, miren. Hemos añadido el link, lo que habíamos hecho en los editores de código, cuando estábamos aprendiendo maquetación web. Se ha colocado el href, la referencia, la relación, que es una hoja de estilos, y el type, ¿no? Que es un formato de texto, pero que va a estar codificado con sintaxis de hojas de estilo o de CSS. Como están pudiendo ver, no estoy escribiendo código directamente, estoy utilizando los elementos, las opciones que me da justamente el Dreamweaver. Hasta ahí está todo claro, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, Listen. Hasta ahí sí. Hasta ahí todo bien. Dice que esta clase nos la va a pasar igual luego. De aquí en adelante, estas clases lo voy a grabar y lo voy a subir a una cuenta que tengo en YouTube y les voy a pasar la ya. dirección URL, ¿ok? Perfecto. En cambio, las diapositivas, eso era contenido teórico, eso lo pueden ver el contenido en las diapositivas que te van a presentar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. Entonces les decía que hasta ahí, si bien estamos nosotros trabajando directamente desde la parte del diseño, pero pueden observar que está generando código. Ahora vamos a ir a estructurar el contenido. Este contenido con HTML5, miren, aquí yo voy a colocar el cursor dentro del body, porque si yo colocase el cursor aquí, estuviese dentro del head, donde esté el cursor, por defecto ahí donde esté el cursor se va a agregar los elementos, por eso tienen que cerciorarse dónde están colocando el cursor para poder ir agregando los elementos. Yo quiero crear las etiquetas HTML en el cuerpo, en el body, entonces voy a hacer un clic ahí y vamos a ir agregando estos elementos. Por ejemplo, ahora voy a insertar una cabecera. Entonces les decía, podemos hacer desde acá, miren, insertar. Aquí está todo el contenido de los elementos HTML, o también lo podemos hacer desde esta pestaña, desde insertar. Hace rato, como no teníamos el archivo HTML, este estaba deshabilitado. Como yo ya estoy dentro de un documento HTML, y además aquí pueden observar que está enlazado a su hoja de estilos, me está mostrando el style.css. Entonces ya puedo ver que todos los elementos están habilitados. Entonces aquí voy a buscar el header. Esto quiero agregar, simplemente hago un clic. Aquí me está visualizando el header y además me está pidiendo si yo le quiero dar un nombre de clase o un nombre de ID. Si fuese necesario, por decir, yo voy a tener varios header dentro de la página web. Entonces, en este caso, puede ser conveniente darle un nombre de clase o un nombre de ID. Para este ejercicio no le vamos a dar ni nombre de clase ni nombre de ID. Simplemente hagan clic en aceptar. Y ahí está, miren. Se ha agregado justamente la etiqueta header y inclusive un texto me está colocando como contenido donde me está pidiendo colocar aquí el contenido de la universidad. ¿Qué elemento viene después del header? A ver, ¿quién me ayuda? Recordemos. ¿Qué tuviera que colocar debajo del header? El menú, tal vez. Ya, perfecto. Esto va a depender, ¿no? de cómo quiero el diseño, de cómo quiero estructurar mi página web. Generalmente, después del nombre de la empresa, el logo de la empresa, viene el menú de navegación. Entonces, eso es una etiqueta nav. Aquí está como navigation. Entonces, simplemente hacemos un clic y de la misma manera, miren, me está dando igual. Si yo quiero darle a esto un nombre de clase o un nombre de ID, le voy a dar a aceptar. No le vamos a dar uno. Ahora, pueden observar aquí que en el código me ha indentado aquí un espacio. Mire, yo he seleccionado, le he hecho clic aquí en el header por defecto y lo que ha sucedido es que se ha insertado dentro. Este espacio que está aquí en el código sabemos que eso significa que este nav que he incluido
por defecto se ha incluido dentro del header. Miren, aquí está dentro del header. Si por algún error ustedes agregan una etiqueta, siempre pueden eliminarlo. Entonces aquí lo borro y automáticamente se ha eliminado lo que es el nav. Entonces aquí, a medida que vaya seleccionando, miren, si yo hago clic en el texto donde dice colocar aquí el texto, por defecto aquí me está diciendo un mensaje, me está saliendo un mensaje que dice que header. Aquí también hay unas pestañas, unas etiquetas, o en esta parte, en el panel derecho, miren, hay un área que dice DOM, esto que es del JavaScript de alguna manera. Igual me está mostrando unas etiquetas que yo puedo utilizar para seleccionar. O bien utilizamos este lado o aquí. Si yo hago clic aquí en header, está seleccionado el header. Si selecciono body, está seleccionado el body. O podemos hacer clic en el código directamente en la etiqueta. De la misma manera, si yo hago clic en header, mire, automáticamente me dice que está seleccionado header. Entonces deben de tomar en cuenta ello para poder incluir los elementos. Deben primero de seleccionar, ya sea en el código o en la parte del diseño. Y voy a volver a agregar, miren. Queríamos agregar justamente un área de navegación. Y ahora sí me está consultando, miren, como he seleccionado el header, me está indicando dónde yo quiero incluir este elemento. Antes del header, después del header, o ajustar, o que se incluya dentro del header. O puedo anidarlo, ¿no? En este caso, ¿cuál de estas 4 opciones tuviera que elegir? Ajustar. Ya, vamos a ir probando una. Como quiero que esté debajo, ¿verdad? Si le doy a ajustar, se va a incluir dentro. O sea, va a hacer esto. Miren, voy a volver a incluir. Si le doy a ajustar, el nav lo ha incluido al header. Miren. Ahora, el nav está como padre y el header está como hijo. Y no quería hacer eso, entonces quería que esté debajo del header. Por lo tanto, vuelvo a control Z y C para poder anular. Voy a volver a agregar. Miren, otra vez me muestra el contenido. No olviden seleccionar la etiqueta. Entonces, lo que tuviera que hacer es colocar después, ¿verdad? Porque justo después del header quiero que se incluya esta etiqueta. Entonces, le voy a dar aquí en después. Siempre les va a salir esa etiqueta cuando estén agregando. Ahora podemos ver que se ha colocado perfectamente debajo. Miren, aquí está el header y debajo está el nav. Ahora, debajo del nav, yo quiero incluir donde va a estar el contenido de la página web, que es generalmente lo colocamos en una etiqueta que se llamaba section, ¿verdad? Aquí está. Y dentro del section vienen los artículos. Entonces, por defecto aquí está seleccionado nav. Voy a hacer clic aquí en section. De igual manera, me está pidiendo que le dé un nombre de clase o un nombre de ID. Nuevamente, siempre tienen la posibilidad cuando uno comete algún error, hacer control Z para anularlo y volver a insertar. Entonces, en este caso, nuevamente le voy a dar clic después, porque quiero que se acomode justamente debajo del nav. En algunas páginas web tenemos áreas de publicidad que pueden estar ubicadas generalmente en la mayoría de las páginas web. Este área de publicidad está en el lado izquierdo, en el lado derecho, o en ambos casos, o el contenido tangencial también que se llama, que no tiene nada que ver con la página web. Y eso es con esta etiqueta, el outside, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera colocar un outside después del section o antes del section, lo incluyo. A ver, hagamos aquí section. Si por decir yo quisiera este outside antes ahora del section, entonces en este caso voy a hacer clic en este botón que dice antes. Si quisiera que esté después, le digo después. Lo vamos a incluir antes, miren, para ver este elemento. Y ahí está, miren. La etiqueta justamente se ha ido creando o se ha añadido antes del section. Y por último, viene la etiqueta del pie de página, ¿verdad? Con HTML5. ¿Cuál es esa etiqueta? ¿Quién me ayuda?
¿Cuál dice? El pie de página. Footer. El footer, correcto. Y aquí está el footer. El footer con HTML5 se incluye casi al final, el final de la página donde van los créditos, les decía, ¿verdad? Generalmente del que ha desarrollado, la empresa. En algunos casos también se incluye un menú. Eso va a depender de cómo hayamos hecho el diseño del o cómo hayamos estructurado la página web. Entonces, ya está. Footer, quiero, como he elegido el section, miren, aquí está la pestaña section seleccionada. Entonces, quiero que se coloque después. Ya se puso después. Y el de utilizar justamente herramientas que nos permitan agilizar y de alguna manera desarrollar página web de manera mucho más fácil y de manera más rápida. Pero como ya dominamos nosotros el código, de alguna manera siempre nos vamos a ir ayudando también con el código, porque a veces es más fácil colocar un código que ir a buscar en un menú. Uno puede olvidarse dónde está el elemento. Entonces, si uno sabe código, directamente aquí también yo pudiera haber añadido escrito footer. Eso no significa que si yo coloco el código no me va a visualizar, porque no olvidemos que el HTML o el navegador lo que hace es interpretar, en realidad leer este código. El documento que nos envía el servidor es un archivo HTML donde justamente hay código HTML. Y de acuerdo al código que tenga, está interpretando y lo está mostrando en el navegador. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, listen, hasta ahorita no. Ahora, vamos a ver que aparte de ello, hasta ahí hemos trabajado solo con HTML. Si yo quisiera, por decir, incluir en el contenido, en el section, aquí voy a elegir, miren, voy a hacer clic en section, como les decía aquí, simplemente haciendo clic, miren, está el nav, está el section, o pueden utilizar aquí en la etiqueta, le dan clic en el section y automáticamente está seleccionado igual el section. Si ahí dentro yo quisiera incluir una tabla, miren, voy a colocar en vez de este texto, o puedo seleccionar ahí el texto en vez de yo quiero una tabla. Aquí hay un botón que dice table, tablet. Hago clic. Y aquí me está indicando cuántas columnas y cuántas filas quiero que tenga esta tabla. Por decir, la que me está sugiriendo, 3×3. Puedo modificar el ancho de la tabla, el espesor. Le puedo dar que tenga un borde de 2 píxeles de espesor. Si esta tabla va a tener algunos atributos como los encabezados de fila o un encabezado de columna, o ambos quizá, encabezados de fila y columna, le doy a aceptar y listo. Miren, ahí está, agregó la tabla. Como le he dado algunas propiedades, ha colocado el ancho de 200, el border, ha generado las etiquetas PR, PH, los encabezados, las celdas en cada fila ha dividido con TD. Esto, como es un encabezado, lo ha colocado un encabezado por defecto y está generando el código perfectamente. Cada vez que elijamos aquí una opción, por defecto nos va a mostrar igual sus propiedades aquí en la parte inferior. Aquí en la parte inferior, desde donde yo puedo modificar. Si yo esta tabla, por decir, quisiera colocarlo al centro, quiero alinearlo al centro, entonces aquí desde las propiedades yo puedo modificar justamente el contenido o formatearlo, lo que es el table. Esta barra de propiedades, si no la tienen, ninguna de estas barras puede ser que no la tengan, entonces se van aquí a ventana. Miren, en ventana todos los paneles que me están mostrando están tiqueados y justamente aquí hay una que dice propiedades. Para que les visualice, o presionan control F3. De esa manera van a poder visualizar este panel que está en la parte inferior. Y este panel, cada vez que nosotros elijamos algún elemento del HTML, les decía, generalmente nos va a visualizar algunas opciones que yo puedo modificar desde acá, tanto en el HTML como en su hoja de estilos, igual porque tenemos aquí HTML y CSS. Inclusive, miren, como estoy yo en la tabla, aquí voy a seleccionar por defecto aquí me está indicando que está seleccionado
una celda. Entonces simplemente puedo hacer clic aquí en Table, en la pestaña Table, o hago clic aquí en el código de la tabla. Se ha seleccionado toda la tabla. Y esta tabla, por decir, quisiera alinearlo al centro. Entonces aquí miren, hay una propiedad que dice Align. Está predeterminado, lo coloco al centro. Y por defecto me va a visualizar la tabla al centro. ¿Lo lograste? ¿Pudieron visualizar sus propiedades? Clic. Ya, perfecto. Ahora lo que vamos a proceder a estos elementos es aplicar la hoja de estilos. Como podemos ver aquí en la parte de arriba, también ya hemos enlazado nuestra hoja de estilos. Y al enlazar esta hoja de estilos, también no hemos escrito nada de código. Por defecto, se ha generado automáticamente este enlace, ¿no? Este link. Este link lo hemos insertado desde acá, desde el diseño, desde esta pestaña que está aquí en la parte derecha, que dice el diseñador de CSS. Desde aquí podemos generar, o también les decía en el menú archivo. Hay una opción que nos va a permitir justamente adjuntar la hoja de estilos, que dice lo mismo. Por cualquiera de los dos podemos adjuntar la hoja de estilos. Y lo que realizó en realidad es simplemente generar este enlace que en anteriores semestres nosotros lo digitábamos, lo escribíamos, ¿verdad? Pero miren, aplicado tal cual está. Vamos a empezar con el body. Entonces hagan clic en el body, seleccionan el body. Miren, aquí ya me está diciendo que yo he seleccionado el body. Y lo que vamos a hacer es aplicar una regla al body. Para aplicar esta regla desde la hoja de estilos, entonces aquí nuevamente clic en diseñador de CSS. Y aquí justamente tenemos un apartado que dice selectores. Hagan clic en el signo más. Con ello, miren, lo que ha sucedido, como el cursor está en el body, por defecto me está indicando que el selector que voy a agregar es el body. Entonces simplemente lo aceptamos con un Enter. Esto se ha habilitado, porque si no presionan Enter o no le dan clic, si está en modo edición no se va a habilitar propiedad. Entonces, como ya ha insertado este selector, entonces por eso es que me está visualizando esto de propiedades. Y aquí les decía, nos está mostrando todas las reglas que yo puedo hacer para aplicar a esto que es el cuerpo. O también simplemente podría seleccionar aquí donde dice texto, me va a mostrar las reglas relacionadas con el texto. Aquí me va a mostrar las reglas que están relacionadas con el borde, el fondo y aquí más reglas. Lo que yo quiero es simplemente cambiar el fondo. Entonces, miren, hagan clic aquí en este botón donde estoy apuntando. Y justamente aquí está el background color. Está deshabilitado. Hagan un clic en el botón y aquí simplemente seleccionamos el color que quieren asignar. Vamos, como es un proyecto para OmniTrans, vamos a dar este color naranja de fondo. Aquí en la parte inferior les debe estar mostrando el color que se va a aplicar en formato hexadecimal. Si presionan Enter, con eso miren ya hemos aplicado. ¿Pudieron, jóvenes? ¿Cambió el color? Vamos a ir a la hoja de estilos. Miren. Aquí en la parte donde está el nombre del archivo, index.html, como este ya está juntado, les tiene que estar mostrando este style.css, este es el nombre que le habíamos dado. Y una vez que yo seleccioné, con clic, en la parte del área del código, miren, me está mostrando la regla que hemos colocado. Al selector body, ¿qué es lo que ha modificado? Justamente su background y el color que lo hemos asignado. Vamos a ir ahora a otra. Miren, voy a volver al código fuente del HTML. Ahora vamos a seleccionar, le vamos a dar otro fondo al header. Entonces hagan clic aquí en el header. Pueden seleccionar desde acá, les decía, o aquí en el código. También hago un clic. O podemos utilizar estas pestañas de etiquetas del área de la misma forma, como el cursor ahora está sobre el header,
sobre el encabezado. Entonces voy a añadir esa etiqueta. Entonces, ¿cómo lo añado? Haciendo clic aquí en este área donde dice selectores, en el signo más. Aquí me está aplicando, miren, me está diciendo que el header está dentro del body. Yo lo podría mantener o también lo podría borrar lo que es el body. Lo vamos a dejar por ahora ahí tal cual nos está sugiriendo este nombre. Presionen Enter. Y con ello ya tenemos otra regla agregada aquí en el documento. Miren, con eso simplemente he agregado esto, body header. Quiere decir que al elemento header que está dentro de un body, ¿qué es lo que vamos a hacer? También voy a aplicar esta vez, inclusive el ancho vamos a modificar. Entonces, aquí en la primera parte, miren, tenemos la propiedad width y height, ancho y alto, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer un clic aquí donde está en forma automática. Y por decir el ancho, si yo quiero que se coloque de manera responsive, le damos en porcentaje, habíamos dicho. Entonces voy a seleccionar el símbolo por ciento. Y aquí voy a escribir el valor, por decir 80. Y presionan Enter. Aquí donde dice height, también voy a darle un alto. Eso lo puedo colocar en píxeles. Entonces voy a elegir aquí la unidad de medida PX, píxeles, y por decir 100. Y presiono Enter para que acepte ese cambio que estoy realizando. Lo tienen, jóvenes, están siguiendo. Con ello, miren, ya Sí. me ha modificado el ancho y el alto del header. Ahora le voy a dar inclusive un relleno. Habíamos dicho cuando estábamos viendo maquetación web, generalmente para tener el control de esos elementos, a un principio se suele dar un color para saber cómo se va a comportar, dónde se está colocando en el navegador. Y aquí lo vamos a dar un color, miren. Cualquier color que ustedes vean, le dan Enter una vez que han seleccionado. Para que este elemento, que ahora está ocupando el 80% del navegador, quiero que se coloque exactamente al centro. ¿Qué tuviera que modificar? ¿Qué propiedad? A ver, ¿quién recuerda? Align. Ya, si lo coloco align, generalmente el align es para el texto, para colocar algunas etiquetas, va a soportar el align. En este caso, no me va a modificar. Float. A ver, otro elemento es el Float. con el float. Generalmente hacemos que estas cajas se floten al lado izquierdo o al lado derecho. El margin, ¿verdad? Miren, aquí yo tengo una propiedad que se llama margin. Entonces aquí vamos a escribir la palabra out. Hay algunas cajas que no voy a poder alinear yo con text align desde las propiedades de las hojas de estilo. Entonces afectamos con margin. Pero con las etiquetas sí que puedo colocar también al centro. Hay una etiqueta con el CSS que es center. Eso lo obliga también a colocar exactamente al centro. Pero eso es una etiqueta HTML. En este caso yo quiero colocar al centro estas cajas del header en el navegador. Entonces aplicamos la propiedad margin auto y presionan Enter. Y con ello estas dos cajas se tuvieran que colocar al centro. ¿Por qué me está mostrando aquí dos header y está afectando? Aquí estoy indicándole que afecte a todas las etiquetas que se llaman header que están dentro del body. De acuerdo a mi código, yo lo he agregado 2 veces. No sé si ustedes tienen igual 2 header en su código, en su diseño. Yo lo voy a borrar, miren, para que tengamos solamente. Aquí tengo 2. Seguramente el día de la clase le di 2 veces clic al insertar y se ha agregado 2 headers. Por eso es que está afectando y me estaba mostrando 2 cajas.
Ahora vamos a ver que esas reglas que yo he colocado aquí en esta hoja se sigue generando. Miren, ahora en el header, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha aplicado el ancho, 80%, el alto 100 píxeles, el margin auto, eso es lo que está haciendo que se coloque al centro, y además le he colocado un background. A ver, vamos a hacer una vez más. Vamos a seleccionar otro elemento, en este caso el nav. Al nav, miren, lo puedo hacer desde aquí. Cada vez que hagan un clic, verifiquen siempre que les salga esta pestaña nav, o pueden hacer clic en el código, también les decía directamente. A veces es mejor hacer clic aquí en el nav, como quiero elegir, simplemente en la etiqueta de apertura, hago un clic, y con eso ya me está indicando que está seleccionado el nav. Miren, aquí en la parte inferior me aparece que estoy en el nav, y aquí en el área donde nos muestra las etiquetas del Doom, también me está mostrando que estoy en el nav. Esta etiqueta para que aparezca en la hoja de estilos. Entonces, en este apartado selector nuevamente tengo que hacer clic en el signo más. Con eso lo que va a hacer es añadir la etiqueta. En este caso, miren, yo lo voy a borrar la palabra body. Porque quiero simplemente aplicar a este nav. Presiono Enter. Y aquí voy a verificar, miren, en mi hoja de estilos, justamente ya se ha añadido aquí el selector nav. Pero como no le he aplicado ninguna regla, no me está mostrando todavía las reglas. ¿Qué quiero hacer con el nav? De igual manera, simplemente voy a cambiar ahora un color de fondo. Vayamos a fondo. Y aquí voy a elegir un color. Miren, aquí también tenemos, no siempre le puedo dar un hexadecimal. Le puedo dar un RGBA también. Esta propiedad, ¿qué es lo que hace? A ver, esto lo habíamos aplicado cuando estábamos viendo igual maquetación. ¿Quién recuerda qué es lo que hace el RGBA? Para transparencia. Correcto. Va a dar un color en base a 3 valores, ¿verdad? Al rojo, al verde y al azul. Pero además va a dar un alfa, una transparencia. Si yo hago clic sobre este elemento, miren, me está colocando justamente esas propiedades. ¿Qué es lo que tengo que variar? El último. Este porcentaje, dependiendo del color que ustedes vayan a elegir, entonces, miren, está variando. 6 representa el valor del rojo, 17 el valor del verde y 82 el valor del azul. Esos valores, dependiendo el color que elijan, va a fluctuar entre 0 a 255. Y el último valor, lo que determina es el grado de transparencia. Si yo quiero que esto sea transparente, entonces lo puedo dar un valor de 0,3 por decir. Miren, y voy a presionar Enter. Y ahí está. Inclusive puedo modificar, miren, aquí se ha colocado 00, no me ha aceptado el 3. Desde el código también puedo hacer el cambio. Una vez que he agregado, también desde el código ustedes podrían modificar. A medida que vaya afectando este valor, miren, voy a colocar ahora 0,7. Entonces se está colocando. Si quieren que sea mucho más transparente, pueden colocar 0,1 y ahí está apareciendo ese color de fondo, pero con una transparencia. Eso mismo puedo realizar con cualquier elemento. Si yo he decidido modificar la tabla, el footer, todos los elementos, las listas, los menús, todos los elementos que ustedes tengan en su página web, sin necesidad de escribir código, entonces simplemente añaden la etiqueta o seleccionan la etiqueta y ahí pueden afectar cualquiera de las propiedades que tengan o que quieran modificar desde el panel
para que afecte justamente al contenido HTML. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo? Sí, Y Ya, perfecto. Bien. Entonces, con ello, hemos visto que tanto código CSS y HTML lo podemos incrustar, pero también podemos trabajar desde el código. Algunas veces es mucho más fácil y es más conveniente ir directamente al código y hacer algún cambio. Si yo tuviera que afectar, por decir, un valor y todo lo demás, porque a veces para no estar haciendo clic, buscando en el panel, etcétera. Por eso que aquí podemos ver en vista de código o simplemente en vista de diseño o dividirlo como estamos trabajando actualmente. Ahora vamos a ver algunos elementos para poder modificar justamente la interfaz del programa. En el teclado presionen Control U o pueden ir al menú edición y preferencias o presionan Comando U en su máquina o Control U. En Dreamweaver tenemos muchas opciones que podemos habilitar o deshabilitar en función a cómo queremos trabajar con el programa. No vamos a ver todas, obviamente, porque esto es muy amplio. Vamos a ver las que más van a utilizar con seguridad a la hora de estar diseñando. Aquí en la parte de general, por ejemplo, todo lo que está tiqueado quiere decir que está habilitado o está activado. Y estas casillas que no están tiqueadas están deshabilitadas. Por ejemplo, la primera que nos dice mostrar la pantalla. Hemos observado que cada vez que arrancamos Dreamweaver hay una pantalla de inicio donde nos aparece crear nuevo archivo, plantillas, etcétera. Si yo eso no quisiera verlo, cada vez que entro a Dreamweaver simplemente lo deshabilito. También cada vez que ustedes abren Dreamweaver, por defecto les va a generar los archivos en los cuales estábamos trabajando. Por ejemplo, yo estaba trabajando en index.html en la anterior clase. Al abrir Dreamweaver, por defecto este archivo se me ha cargado. Aquí, por ejemplo, miren esta que dice utilizar strong y en. Les decía que para colocar negrilla itálica desde el HTML, antiguamente se utilizaba la palabra, la letra B y la I. Entonces lo puedo deshabilitar si yo no quisiera utilizar strong y en vez de estas otras dos. Aquí en las opciones de copiar y pegar, algunas veces los textos, cuando ustedes van a una empresa, les dicen, yo quiero que este contenido esté en la página web y les dan un archivo de Word. Y lo que podemos hacer es control C y control V. En ese caso, generalmente se sugiere deshabilitar estas opciones porque aquí, miren, está activado la opción texto que va a aplicar negrilla y cursiva. Generalmente se suele colocar esta opción que dice solo texto, porque para que no aplique el formato, para que no copie el formato más. Luego, esta opción también se suele colocar, se suele activar, porque aquí miren, cuando coloca comillas, nosotros tenemos que utilizar para que lo reconozca el navegador estas comillas reglas. Entonces, es conveniente que esta opción esté habilitada. Lo que va a hacer es convertir las comillas tipográficas a simplemente estas comillas, a las comillas reglas. ¿Qué más? Aquí hay algunos elementos que son ocultos, que no nos visualizan a la hora que nosotros estamos creando, como por ejemplo los comentarios, los saltos de línea. Vamos a ver estas dos opciones. Habiliten, miren, comentarios y saltos de línea simplemente. Una vez que habilitan, le dan a aplicar para que acepte esos cambios. Y aquí voy a aplicar un salto de línea. Como le estoy diciendo que me muestre eso, estas dos opciones, entonces, al cerrar esto, y voy a colocar aquí un salto. ¿Qué etiqueta? A ver, desde el código lo vamos a modificar. ¿Qué etiqueta permite colocar un salto de línea? ¿Qué me dicta? ver, Perfecto, BR, ¿verdad? barra Y miren, voy a colocar BR. Ese es un salto de línea. Como le he dicho que me visualice,
Entonces, por defecto, esto ya me tuviera que aparecer. Un símbolo me va a aparecer acá en la parte del diseño. Le daremos tiempo. Cada vez que nosotros coloquemos este salto, entonces aquí me tuviera que visualizar. He colocado en el área del header. Y también con los comentarios, miren, yo lo voy a comentar. Una manera de comentar el código, aquí no sé si tendrán este símbolo. Lo tienen este símbolo habilitado en su barra de herramientas que dice aplicar comentarios. Si yo quisiera todo el nav, por decir, colocar aquí que esto esté comentado, simplemente selecciono y hago clic sobre este botón. Y lo que va a hacer es aplicar comentario al HTML. Miren, yo no he escrito esto. Este símbolo se utiliza para aperturar el comentario y este símbolo se utiliza para cerrar el comentario en HTML. Por lo tanto, aquí vamos a ver, no me está mostrando, voy a cambiar la vista de diseño. Aquí miren, ahí están los símbolos. Está medio transparente, pero este símbolo es del salto de línea que he agregado y esta otra es del comentario. Eso es lo que nos muestra, esos son caracteres ocultos generalmente, que no nos visualizan. Cada vez que hacemos un salto de línea, agregamos comentarios, esos símbolos no muestran, están ocultos, pero sí que podemos hacer que sea visible. Por lo tanto, esto lo voy a volver a desactivar. Si en un código que he copiado quiero ver dónde están los comentarios, dónde están los saltos de línea, lo puedo habilitar, ¿no? Hay algunas opciones que aquí lo pueden habilitar. Lo voy a volver a deshabilitar yo los comentarios, aplicar para que no se hace. ¿Qué más podemos hacer aquí? En cuanto a las hojas de estilo, lo más importante sería esto de acá, de la última parte. El WebKit. No todos los navegadores utilizan el mismo motor. Generalmente el de Chrome, el de Safari, utiliza WebKit. Y habíamos visto que con las reglas CSS3, en algunas es necesario colocar, por decir WebKit, para que justamente cuando estén abriendo esa página con Chrome, con Safari, afecte esos cambios. Ahora, de Firefox, justamente tiene otro motor. El de Opera también. Entonces, cuando nosotros escribamos reglas CSS, como están habilitado esto, por defecto lo va a escribir tanto para WebKit, para Firefox y para Opera. En estos casos es para la última versión de las hojas de estilo, para el CSS3. En versiones anteriores no hay mayor problema. Luego, aquí en el formato de código, esto va más orientado al código, que recuerdan ustedes que cuando escribíamos código teníamos que tabular, darle espacio, a eso se llama la indentación, justamente para comprender mejor ese código. Entonces, eso se modifica aquí. Si quiero la sangría, cuántos espacios quiero que tenga esa sangría, para que reconozca, por ejemplo, en algunos casos, cuando copiamos código, también nos generan, algunos puede ser que hayan colocado doble espacio, triple espacio, esos espacios los podemos modificar desde ahí. En fuentes está relacionado también con el código. Miren, aquí voy a cerrar para que lo vuelva a dividir mi pantalla. Aquí, en este apartado que dice fuentes, puedo modificar generalmente el tamaño. Si yo quisiera ver lo más grande el tamaño de texto del código, entonces simplemente aquí modificamos. Miren, 14 le voy a dar, aplicar, y ahí ya cambio. ¿Vieron? Puedo cambiar inclusive el tipo de tipografía que queremos que nos muestre aquí en el código. Por defecto es 11, lo vamos a dejar como estaba, pero sí que pueden modificar. En la interfaz, cuando instalamos, generalmente nos pregunta igual qué color queremos colocar en la interfaz, pero desde aquí también lo pueden volver a modificar si quieren que se coloque cualquiera de estas, ¿no? Esto ya va a depender en cuál de ustedes les gusta trabajar más. Por defecto está esta opción, lo pueden modificar. Esta opción de link está habilitado justamente porque
al enlazar las hojas de estilo, los documentos Java, miren, por defecto aquí me está mostrando un acceso, tanto para el código HTML, la hoja de estilo. Si yo tuviera un archivo de JavaScript, también aquí me mostraría por defecto. Esto es con relación a la primera ventana. Cuando creamos un nuevo documento, nos dice que por defecto ya está habilitada estas opciones. Va a ser, siempre que hagamos control N o crear archivo nuevo, por defecto va a estar HTML en la versión de HTML5, pero si yo quisiera trabajar en otras versiones, sí que puedo modificar desde acá. Puedo hacer que cada vez que presione control N me aparezca este cuadro de diálogo, y si yo no quisiera que me muestre este cuadro, lo puedo deshabilitar con un clic igual desde aquí. Eso está relacionado con un nuevo documento. Cuando se crean páginas dinámicas, se utiliza generalmente PHP, y aquí podemos cambiar la versión, ¿no? La última versión en la que se suele utilizar la 7.1, por defecto aquí está la 5.6, pero si yo quisiera trabajar con la versión 7.1, simplemente lo activo esa opción. Y otra cosa más importante aquí, esto lo vamos a ver más adelante, está relacionado con el sitio. Podemos habilitar algunas opciones. Generalmente ahora estamos trabajando con un sitio local, pero les decía que también con el Dreamweaver podría trabajar desde el sitio remoto. Si he comprado un servidor y este se encuentra en Estados Unidos, aquí pudiese configurar el puerto que estamos utilizando para conectarnos, cuánto tiempo tendríamos que estar activos en la conexión, 30 minutos por defecto, dicen, y podría modificar esos valores. Eso en cuanto a las opciones de configuración del entorno.